Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dios es grande, Dios es bueno, amén. Amén. Vale, hoy voy a compartir, hoy he titulado lo que quiero compartir como Príncipe de Paz. Y Príncipe de Paz es uno de los nombres de Jesús. A él se lo pusieron 900 años antes de que él naciera. Se dice en Isaías 9:6, una profecía de Isaías, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén, aleluya. Y como la verdad es que la palabra es sorprendente, ¿no? Ya desde muchos años antes, 900 años, ya se decía que iba a nacer alguien, iba a nacer el Hijo de Dios y que iba a tener ese nombre, Príncipe de Paz. Pero ¿por qué se le llama Príncipe de Paz? Alguien me podría decir, ¿por qué Príncipe de Paz si mucho antes de que naciera Jesús, cuando estuvo aquí cuando estuvo por la tierra y mucho tiempo después de que Él muriera, la paz brilla por su ausencia? Hemos tenido, sí, periodos de paz, pero cuando en un sitio estaban en paz, pues a lo mejor en otro estaban en guerra. Siempre ha habido guerra, ¿no?, en nuestro mundo. ¿Por qué se le llamará Príncipe de Paz? La paz brilla por su ausencia. Hoy en día vivimos en época de guerra, ¿no? Tenemos una guerra muy cerca, ahí en Ucrania, de la guerra de la OTAN contra Rusia, porque no es Ucrania. Tenemos también otro muy cerca, también en Israel. Siempre ha habido un conflicto entre palestinos e Israel. Y tiene pinta de que va a tener una mayor escalada. Entonces, ¿por qué se llama Príncipe de Paz? Siempre ha habido conflictos, guerras. Hoy en día en nuestra sociedad vivimos violencia, vivimos altercados, vivimos conflictos, vivimos miedo, manifestaciones. No sé si habéis visto la tele, que hoy se están manifestando los tractoristas, ¿no?, contra todo lo que se levanta, con toda esta Agenda 2030. Y no hay que irse más allá, solo miramos nuestra vida, ¿no? También tenemos nuestros propios problemas. Tenemos podemos pasar por enfermedades, podemos tener a un hijo enfermo, podemos tener incluso a un familiar en el hospital. Todo eso nos roba la paz. Nosotros encendemos la tele, vemos la tele y lo primero que vemos son que si la luz ha subido un 40%, que si la inflación ha subido otro 20%, que si, por ejemplo, el litro de aceite cuesta ahora 12,50, eso te roba la paz también. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué si nosotros somos cristianos y Él es Príncipe de Paz? ¿Por qué todo esto nos roba la paz, no? Lo último que tienes es paz. Y tú dices, Príncipe de Paz, yo a ese no lo conozco, ¿no? Es que vivimos con una preocupación constante, con afanes continuos. Nos embarga la preocupación siempre que vemos todas esas noticias. Miramos nuestra cartera y miramos el mundo y eso nos roba la paz. Pero es que a lo mejor no hemos entendido muy bien qué es lo que quiere decir Príncipe de Paz. Mirad, la primera razón, la razón fundamental por qué se le llama así, es porque Él vino a poner paz entre nosotros y Dios. Él vino a poner esa paz entre lo que se había interpuesto entre nosotros y Dios, que era el pecado. Dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios, literalmente éramos enemigos, éramos hijos de la ira. Éramos gobernados por el príncipe de este mundo, por el príncipe de las tinieblas. Éramos hijos de ira. Y literalmente dice que éramos enemigos de Dios. Dice en Colosenses 1:21, dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. En Romanos 5:10 dice: cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Ahora somos amigos de Dios. Antes, cuando
nosotros habíamos nacido y fuimos diseñados para tener una relación con Dios. Dice que antes en el huerto Adán y Eva iban paseando con Dios, ¿no? Tenían esa relación con Él. Pero cuando llegó el pecado, cuando entró el pecado al hombre, se cortó esa relación, porque Dios no puede habitar donde hay pecado. Se cortó esa relación y fuimos expulsados, pero aún así, ya compartía antes, de que siempre Dios ha querido habitar en medio de nosotros. Siempre Dios ha querido tener esa relación con nosotros. Y primero vino ese primer pacto, ¿no? Con ese tabernáculo. Él quiso hacer casa en medio de su pueblo, por eso mandó a Moisés a que lo construyera. Él quiso habitar en el arca. Ese fue el primer pacto. Pero ese pacto no fue bueno. Dice que vino un segundo pacto, un mejor pacto, que fue ¿quién? Cristo. Y con su sangre nos ha hecho amigos de Dios. Con su sangre nos ha hecho su familia. No solo somos amigos, sino que ahora Cristo habita en nosotros. Amén. Formamos parte de su familia. Somos hijos de Dios, adoptados por su sangre. Dice que somos hijos de Dios y herederos de Dios. Y si herederos de Dios, también coherederos con Cristo. Si es que juntamente padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora somos parte de la familia de Dios, amén. Y eso tiene que traer un gozo a nosotros. Es mucho más que traer paz a nosotros aquí en la tierra, esa tranquilidad que nosotros queremos. Es mucho más que eso. Dice, ahora tenemos un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El hermano Andrés y creo que el hermano Rodolfo también nos compartía de ese nombre, de Abba Padre. Abba quiere decir papá, papaíto, papachote, como me llama mi hijo. Es porque es intimidad, es cinto, es tierno. Ahora podemos ir a Dios y llamarle Abba Padre, porque ya no hay barreras, porque Cristo ha quitado todas esas barreras. Ahora podemos ir confiadamente ante Él, tener esa relación con Él, amarlo profundamente, porque Él nos ama. Amén. Él vino a traer mucho más que esa paz que nosotros buscamos, esa paz del mundo. Porque ¿qué es lo que dijo Jesús? Mi paz os doy, mi paz os traigo, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. ¿Cómo la da el mundo? ¿Qué es lo que queremos realmente? Carnalmente nosotros queremos tranquilidad. Queremos tener nuestro bolsillo lleno de dinero o nuestra cartera para no tener preocupaciones. Queremos que Dios venga y nos quite la preocupación, que el litro de aceite vuelva a €1. Queremos que ya no hayan conflictos. Esos conflictos entre que Pedro Sánchez, Puigdemont y todo eso que nos roba la paz. Queremos que Dios haga así, que se lleve a Pedro Sánchez. Pero esa no es la paz del mundo. Digo, esa es la paz del mundo, no es la paz de Dios. El plan de Dios, la paz de Dios, y esto ya sé que lo habéis escuchado muchas veces, la paz de Dios es tener tranquilidad enfrente de todas esas circunstancias, enfrente de la guerra, enfrente de lo que nos abruma, enfrente de lo que tenemos miedo. Esa es la verdadera paz. Estar tranquilos, agarrados de quién, de la mano de Dios, porque ya no hay barreras, ahora puedo coger la mano de Dios. Amén. Dice en Isaías 41:11, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Me encanta este versículo. Dice, Dios está a tu lado, está agarrado de tu mano. Te está diciendo, yo te ayudo, no temas. Es como cuando éramos pequeños, ¿no? Y al ver algo que nos da miedo, algo que nos roba la paz, ¿qué hacíamos? Nos escondíamos detrás de nuestro padre y le agarrábamos la mano. Mi hijo Abraham, cuando digamos que vamos a un sitio nuevo y hay personas nuevas que no conocen, lo que hace es eso, ¿no? Agarrar mi mano y ponerse detrás, porque siente paz. Es ahí donde debemos de estar, agarrados de su mano, teniendo paz en medio de la tormenta. Cuando vayas a pasar la tormenta, cuando vayan a pasar tempestades, mira arriba y coge la mano de tu Padre. Él te está diciendo hoy, no temas, yo te ayudo. Porque ya no hay barreras entre Dios y nosotros. Eso es lo mejor. Tenemos que entender que Dios ha quitado todas esas barreras.
Él ha pagado por nuestros pecados, por lo que ha separado, lo que nos ha separado de Dios. Podemos tener luchas con el pecado, sí, pero ahora tenemos victoria con Dios. Amén. Y ahora tenemos esa relación con Dios que nos da mucho más que paz. Ahora somos hijos de Él, somos herederos, somos coherederos con Cristo. Estamos sentados a la derecha de Cristo, dice. Sentados, estar tranquilos con Él porque somos justificados. Dios cuando nos mira, mira a Cristo en nosotros. Porque Cristo ha puesto eso gracias a Él. Sé que es difícil de pensar de que cuando viene una enfermedad de un hijo, cuando viene el fallecimiento de un familiar, todo eso nos quita la paz, nos roba, nos entristece. Claro que es difícil. Yo creo que cuando he sido padre es lo que más me preocupa, ¿no? Nuestros hijos. Yo antes pues estaba solo, entonces no me preocupaba casi nada, pero ahora pienso en él y me preocupa. Tengo una familia, tengo que llevar algo de comer a mi casa. Todo eso nos preocupa, claro que sí. El año pasado, cuando nació nuestro segundo hijo, Aarón, a las pocas semanas se lo tuvieron que llevar a la UCI, a cuidados intensivos, porque le dio bronquiolitis y la verdad que eso me robó la paz, eso me trajo miedo a mi vida. Lo único que hice fue caer llorando, dije, no puede ser. Y la verdad que él estaba malito, él estaba en el hospital, lo he contado antes, él estaba en el hospital y digamos que, claro, yo estaba preocupado, pero yo decía, el primer hijo ya había pasado por eso, entonces dije, serán 2 días como mucho y para casa, no pasa nada. Tenía yo esto, entonces yo orábamos diciendo, Señor, sánalo, pero no con mucha preocupación. Buscaba consuelo en la Biblia, decía, voy a ver en la Biblia. Jesús había sanado a muchos hijos de personas y en Juan 4:50, ese no lo he puesto, no lo pongas, decía algo como, ve, tu hijo vive, y el hombre se fue tranquilo a su casa. Y yo dije, hombre, claro que mi hijo vive, Dios, mi hijo no se va a morir. Y me quedé con eso de tu hijo vive. Al día siguiente, mi mujer estaba en el hospital y me manda fotos y al niño lo habían intubado y me decía, lo tenemos que llevar a la UCI. Se me cayó el mundo encima. Claro, a cualquier padre se le cae el mundo encima, ¿no? Empecé a llorar, empecé a orar. Me acuerdo que estaba mi madre en casa de mis padres, empezamos a orar y a llorar, fuimos para allá. Y yo estaba con B, tu hijo vive. Y la cuestión es que en esas fechas la iglesia tiene un congreso. Hay un congreso donde van muchas iglesias y se da palabra, entonces todos los de la iglesia estaban en ese congreso. Nosotros íbamos ahí y da casualidad de que a nuestra iglesia le tocaba bailar. Yo formo parte del baile, entonces. Y yo tengo mucha pelea porque no quiero ir a bailar allí. Soy parte del grupo, entonces me toca ir a bailar. Pero yo tengo pelea, otra vez a bailar. No quiero bailar, porque siempre nos tienen que llamar para bailar. Y yo con esto de mi hijo dije, hombre, evidentemente no voy a ir a bailar. Y justamente yo era el protagonista, que me tienen que poner como protagonista. Claro, si no estoy yo, pues se cancela. Bueno, yo digo, a mí me da igual, mi hijo está mal, yo no voy a ir. Pero entonces yo digo, ve, tu hijo vive. Y yo, Dios, ¿cómo me haces eso? Que voy a dejarlo allí en la UCI y vamos a ir para allá. ¿Y mi hijo qué? Y yo seguía con ese rum, ve, tu hijo vive. Y yo se lo comenté a mi mujer, pensando que mi mujer me iba a decir, no, tenemos que quedarnos aquí. Y ella dijo, no, pues haz lo que tú veas. Si tú quieres ir, ves, vamos. Y claro, no verlo ahí con esos tubos y yo yéndome era como decir, estoy abandonando a mi hijo. Pero decidí ir, ¿no? Y lo dejamos en la UCI porque total no podíamos dormir ahí. Y eso estaba en Valencia y teníamos que ir a Gandía. Y fuimos a Gandía, en ese camino mi mujer y yo no estábamos hablando, lo único que estábamos era llorando, estábamos poniendo música de cristiana, encontrando refugio y llorando. Y llegamos allí y claro, nos dejan llamar al hospital. Y cuando llegamos allí, llamamos al hospital y da la casualidad que allí no había mejora, el niño estaba normal. Pero cuando llegamos allí, nos dice él, mira, tu hijo ha mejorado, le hemos quitado los tubos.
yo sentí, ¡guau, Dios! Que Dios es muy grande. Y es lo que hace la obediencia. Yo no soy un hombre de fe, no soy un pero no, hay que tener fe como un grano de mostaza, nos decían. Tomar y obedecer la palabra de Dios. Doy gracias a Dios porque me habló en ese momento y la palabra se cumplió y es lo que más me ha reconfortado, que Dios me ha hablado y Dios ha obrado. Amén. Y es que confiar en Dios trae paz. Tener fe en Dios es lo que traerá la paz. Y no es que traerá paz pase lo que pase, porque todo obra para bien. Pase lo que tú esperas o lo que no, porque Dios sabe lo que es mejor para ti. Es tu Padre, Él te creó, Él sabe lo que es mejor para ti, pase lo que pase. Amén. Antes de nacer nuestro segundo hijo, mi mujer y yo estábamos embarazadas. Bueno, mi mujer y yo no, ella estaba embarazada, estábamos embarazados de un chiquillo. Era una nena y estábamos muy ilusionados. Y a los 5 meses me acuerdo que estábamos cenando por el cumpleaños de mi padre y mi mujer sintió unos dolores. Entonces fuimos al hospital y cuando llegamos allí nos dijeron, mira que tu mujer está pariendo con 5 meses. Nos pusimos a orar, lo dijimos en la iglesia, todos orando, vamos, no sé qué. Me mandan por un medicamento, porque en el hospital no tenía, no sé por qué, raro. Y al volver le estaban ocultando y al volver mi mujer rompe aguas. Entonces el bebé ya no podía vivir. Y eso fue duro para nosotros, para mi mujer y para mí. Eso me robó la paz. Y después de eso también mi mujer volvió a quedar embarazada. Pero a los 2 meses nos dijeron que el chiquillo no se había formado, que no estaba formado, que si quería abortar. Nosotros por fe dijimos, no vamos a abortar, vamos a seguir, vamos a orar, porque Dios puede, Dios es poderoso, que sople vida. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento, pues a las pocas semanas creo que tuvo que abortar. Y eso también fue un palo grande, tuvimos 2 abortos. Claro, la vida siempre trae alegría y tú te haces ilusión, entonces cuando pasa esto, digamos que... Entonces, ¿tú por qué dices, Harold, que todo obra para bien? Porque hoy puedo tener paz, porque todo obra para bien. Hoy puedo valorar más la vida de mis hijos. Hoy los veo y cada día doy gracias a Dios por la vida de ellos. Puedo gozar de ellos, puedo disfrutar cada momento que estoy jugando con ellos. Me traen paz. Todo eso fue una prueba para mí, para mi mujer y para nuestro matrimonio. Ahora puedo decir que mi matrimonio va bien porque eso nos ha ayudado, nos ha hecho más fuertes, nos ha unido. Entonces todo obra para bien y Él sabe lo mejor que es para tu vida, para la mía. Amén. Y todo porque Jesús murió para reconciliar. Dice que Él tuvo el ministerio de la reconciliación, es ese sumo sacerdote que intercede por nosotros. Si no hubiera sido por Él, no hubiera sido posible. Dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás, y cuando pases por el fuego, no te quemarás. Nótese que dice cuando pases. Quiere decir que vas a pasar. No te vas a escaquear, no vas a ir por otro camino, no, dice cuando pases. Pero cuando pases, Él no va a estar lejos de ti. Él va a estar ¿dónde? Agarrándote de tu mano. Amén. Yo pude sentir cómo me agarraba de la mano cuando pasé por todo eso. Ahora lo veo para atrás y puedo verlo. Amén. Ahora doy gracias a Dios, le alabo, le doy gracias. Quiero amarlo cada día más porque Él es bueno con nosotros. Amén. Dice en Mateo 8:23, no quiero que lo pongas, solo lo voy a contar por encima. Mateo 8:23 nos cuenta la vez que Jesús calmó la tempestad en la barca, ¿no? Él había estado todo en un periodo donde había estado de aquí para allá, haciendo milagros, sanando. Claro, estaba cansado. Y le dijo a sus discípulos,
vamos a la barca y crucemos al otro lado. Claro, él se metió en la barca, él se puso a dormir, no tenía un colchón viscoelástico, ¿no? Estaba en la barca ahí. Y los discípulos estaban en la barca yendo ahí y poco a poco se empezó a venir la tormenta, poco a poco estaban ahí. Jesús, ¿qué es esto, Jesús? Y viene la olla a chocar y venga para acá y venga para allá. Y Jesús estaba... Quita, Pedro, ahora no. Estaba tranquilo, estaba dormido. Y yo no pienso que es porque estaba súper profundo. No, él estaba tranquilo. Llegó, se despertó, dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no tenéis fe? Tranquilos, llegó y calmó la tempestad. Él estaba tranquilo. ¿Por qué? Sabemos que Jesús nació como humano, creció como humano, estuvo aquí como humano y murió como humano. Él no era Dios en ese entonces. Vemos en un capítulo más adelante, en Getsemaní, él estuvo preocupado por su vida. Él dice, Dios, que pase de mí esta copa. ¿Por qué? Porque también tenía miedo, él era humano. Pero cuando estaba en la barca, él sabía muy bien que su padre le había dicho, vamos a cruzar al otro lado. Entonces, él estaba seguro de lo que iba a pasar. Él estaba agarrado siempre de la mano del Padre. Él dice, lo que mi Padre dice, yo os lo digo. Lo que mi Padre me manda, yo eso hago. Él siempre estaba de la mano con su Padre, por eso estaba tranquilo. Cuando la barca nuestra empiece a ir de un lado a lado, cuando empiece a zozobrar, cuando vengan todas estas tempestades, lo único que tenemos que hacer es mirar a ver si en nuestra barca está Jesús. Porque si está Jesús, esa barca no se va a hundir. Él donde estaba la barca, él estaba seguro, no se iba a hundir. Incluso llegó y le dijo a la tempestad que se calmara. Pero eso sí, de lo que tienes que estar seguro es que Jesús está en tu barca. O que tú estés en la barca de Jesús. Porque Jesús es nuestro capitán. Es el que nos guía hacia esa meta. Amén. De lo que tenemos que estar seguros es de que vamos en la barca con Jesús. ¿Eso lo tienes claro? Una vez dijo un cantante, dice, sentir paz no es que todo te vaya bien, no es tener dinero en la cuenta, no es tener un coche bien, un trabajo, no. Tener paz es estar en la voluntad del Padre. Tener paz es hacer lo que Dios dice que hagas. Tener paz y sentir paz es hacer lo que Dios dice que hagas. Es estar justo en medio de su voluntad. Amén. Eso es ir en la barca con Jesús. Si tú estás en medio de la voluntad de Dios, estás en la barca con Jesús. Y es de eso de lo que tenemos que preocuparnos, de estar justo donde Dios quiere que estemos. Amén. Y para ello tenemos que conocer a Dios. Esa tiene que ser nuestra nuestra preocupación. Conocer a Dios. O sea, ciertamente estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Por qué? Por ganar a Cristo. Esa tiene que ser nuestra meta. Y cuando conoces a Jesús es porque estás en su barca. Tenemos que conocerlo en su palabra. Siempre hemos dicho aquí en la iglesia que no vale con venir a escuchar los cultos, no vale con sentarte y escuchar al predicador, de mirar predis, no. Es tener una relación con el Padre, una relación con Jesús. Eso es lo verdaderamente importante. Dice, la vida eterna es, ¿qué? Conocerlo a Él. Amén. Imagínate que te subes a un barco. Tú conoces al capitán, sabes que tiene mucha experiencia, que ha surcado los 7 mares, que ha navegado por cantidad de tempestades. Entonces tú tienes que ir con él, pues yo que sé, a Mallorca. Entonces estás seguro, estás en paz en su barco porque sabes que el capitán no se va a equivocar. Pero el que no lo conoce y ve las pintas que tiene, pues a lo mejor está inseguro, no tiene paz. No tiene paz porque no lo conoce. Es igual, pasa con Jesús. Si lo conoce y sabes que Él es fiel,
sabes que Él no te va a dejar, sabes que cuando estás en su barca no te vas a hundir, estás seguro. Amén. Pero si no lo conoces, no estás seguro, no tienes paz. Así que lo que tenemos que preocuparnos es de estar en la barca con Cristo y conocerlo. Amén. Asegúrate de estar en su barca. Dice en Hebreos 3:7, lo voy a leer, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La generación que salió de Egipto con Moisés no conoció al Padre. Nunca entró en la tierra prometida, nunca entraron en ese reposo de que habla Hebreos, nunca entraron en esa paz. ¿Por qué? Dice, por la tentación, porque cayeron en el pecado. El pecado también nos aleja de la paz de Dios. Amén. Muchas veces somos nosotros el capitán de nuestro barco. Tomamos las decisiones que queremos, dejamos apartado a Jesús, le quitamos el volante y decimos, quita Jesús que yo ya voy. ¿Cómo vas a tener paz así? Yo no tengo paz así. Yo me equivoco cientos de veces, caigo en pecado y el pecado nos separa. Pero si Jesús está en nuestra barca, vamos a tener paz. Y eso es lo que le pasa al mundo hoy en día, que le ha quitado el timón a Jesús y va loco por ahí. Por tanto hay tanta maldad, tanta enfermedad, tanta guerra, tanta avaricia, tanto pecado, porque el mundo ya se ha apartado de Jesús. Y no solo el pecado, sino también la incredulidad. Dice en Hebreos, diciendo 4:1, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, habla de nosotros, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe para saber, para creer que Él tiene el control, de que en sus manos estamos seguros. En el testimonio antes que he comentado, tuve fe y por eso tuve paz. Una pequeña fe, porque yo estaba dudando en mi corazón. Pero gracias a eso, Dios obró y pude tener paz. Ahora lo puedo conocer mucho más, lo puedo conocer por experiencia. Para experimentar la paz de Dios tenemos que tener fe, tenemos que creer que Él es fiel. Amén. Para subirnos a la barca con Cristo tenemos que tener fe. Entonces todas las olas, tempestades, todo lo que pueda venir a nuestra vida no nos va a hundir. Amén. Temamos pues si no alcanzamos la promesa de entrar en su reposo por la incredulidad. Tenemos que tener fe. Entiendo que muchas situaciones nos superen. La enfermedad, como dije antes, la muerte de un familiar, la pérdida del trabajo, por no tener trabajo. Claro que sí, todo eso nos embarga. El otro día les estuve compartiendo a los jóvenes acerca de que este mundo es muy materialista. Nosotros mismos somos muy materialistas. Siempre queremos el nuevo móvil, siempre queremos las zapatillas, siempre queremos vestir bien. Deseamos un coche. Vivimos la vida ¿para qué? Para estudiar, para tener un trabajo, para que ese trabajo luego podamos tener dinero, para poder ¿qué? Tener cosas. Y esa es nuestra vida, estamos marchando siempre en ese camino, ¿no? En el camino que nos manda la sociedad. Siempre vemos las cosas materiales. Y eso nos puede robar la paz. Tanto desear, codiciar y no tener, eso nos roba la paz. Eso no es lo que Jesús quería.
Y les compartía en Mateo 6:25, lo voy a leer porque es una promesa muy bonita de Dios. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valemos mucho más que las flores, que los lirios? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Amén. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Que nuestra mirada siempre esté puesta arriba. Él sabe la necesidad que nosotros tenemos. Él sabe que necesitas un trabajo, Él sabe que necesitas comer, Él sabe que necesitas vestir. Pero ¿qué nos dice? Que todas estas cosas las tendremos. Lo que tenemos que hacer es mirar arriba, buscar las cosas de arriba. Amén. Si aprendemos a confiar en Dios, eso es lo que va a traer paz a nuestra vida. La mirada siempre puesta en el príncipe de paz. Por eso se le llamaba príncipe de paz. Porque a raíz de que quitó las barreras, podemos tener mucho más que paz. Amén. Solo tenemos que buscar las cosas de arriba. Y solo quiero decir y recordar que cuando venga a tu vida tempestad, cuando venga a tu vida las tormentas, una enfermedad, la pérdida del trabajo, lo único que tienes que tener en cuenta es que aunque venga todo eso, tienes que mirar a ver si está Jesús en tu barca. Amén. Y esto es lo que quería compartir hoy. También quería terminar orando. Bueno, quería terminar orando. Entonces, si estás ahí en tu sitio, cierra los ojos y vamos a orar al Padre. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres ese príncipe de paz, Señor, que has traído paz entre Dios y nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener libre acceso a ti, Señor, y tener mucho más que paz, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres ese Padre celestial bueno, Señor, que nos ama con amor eterno, Señor, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, ayúdanos a tener paz, Señor, en medio de la tormenta, confiando que vamos agarrados de tu mano, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, Señor. Y si alguno está, Señor, teniendo tormentas en su vida, Señor, te pido que él pueda mirar arriba, Señor, al príncipe de paz. Que tú cojas su corazón, Señor, y lo guardes, Señor. Que pueda confiar en ti una y otra vez, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y a los que están en las redes, pues muchas gracias por estar ahí y recordar, vosotros valéis mucho para Dios. Amén.